Buenas tardes a todos. Ya, buenas tardes. Después de unas pequeñas fallas técnicas, y ya se pudieron subsanar, vamos a dar parte o inicio a esta pequeña charla con un tema muy atractivo, alegatos de clausura. Una disculpa por el retraso. Y pues bueno, previamente a eso, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acompañarnos o acompañarme una vez más para abordar un tema muy interesante. Y bueno, previamente quisiera agradecer nuevamente a Eric Vázquez por la invitación, asimismo a la Universidad Mesoamericana de Tehuacán por creer en este proyecto y apoyar precisamente la difusión de este tipo de información que es muy útil para todos. Y pues bueno, creo que sí se escucha bien y vamos a empezar para ir retomando este tiempo. Yo sé que empezamos un poquito más tarde, pero pues espero sea de su agrado este tema y bueno, vamos a empezar. Estos días han estado viendo, acuérdense que nos vimos el día viernes para ver alegatos de apertura. Y a grandes rasgos pudimos ver que era la promesa que hace el litigante de lo que sucederá en la audiencia de juicio. Vimos en qué consiste, pequeñas características de una pequeña estructura. Entonces, ahorita vamos a ver precisamente dentro de las técnicas que se utilizan en la audiencia, la última técnica que es el alegato de clausura. Previamente a eso, para ponernos en contexto, vamos a retomar algunos puntos que considero importante para adentrar a lo que es propiamente el alegato de clausura. Y bueno, acuérdense que el artículo 384 establece la finalidad de la etapa de juicio y precisamente acuérdense que es una etapa de decisión de las cuestiones fundamentales o que sustentaron el proceso, es decir, la razón por la cual siguió o se agotó cada una de las etapas del proceso hasta llegar a la etapa de juicio. Entonces, acuérdense que aquí se materializan ya abiertamente los principios rectores, que es la publicidad, la inmediación, la concentración, igualdad, contradicción y continuidad a través de la herramienta o de una de las características que es la oralidad. Entonces, lo más importante en este momento es lo que sucedió en la audiencia, lo que hicieron las partes durante todo su desarrollo. Entonces, vamos a ver si el Ministerio Público logró cumplir precisamente con probar su acusación o bien si la defensa logrará establecer su teoría del caso. Entonces, la cuestión sustancial que se analiza aquí es, ¿se va a absolver o se va a condenar a la persona acusada dentro de un proceso en específico? Entonces, partiendo de cuál es la finalidad precisamente de la etapa de juicio, vamos, acuérdense, netamente nada más a manera de contexto, es establecer el momento en donde estamos ubicados para poder establecer los alegatos de clausura. Estamos establecidos, si logran ver en la diapositiva, el momento del debate dentro de la audiencia, es decir, ya escuchamos a las partes con su promesa, es decir, con su alegato de apertura, ya hubo el desahogo probatorio netamente de las partes a través del interrogatorio o examen directo, el contrainterrogatorio o el contraexamen, se incorporó prueba material o documental si la hubiera, ¿sí? Se hizo uso de objeciones, se hizo uso de declaraciones previas, ¿sí? Y en su momento o excepcionalmente si hubo necesidad de establecer pruebas nuevas, acuérdense que las pruebas nuevas son por prueba superviniente o prueba de refutación que ataca la credibilidad de algo, de un testigo, de un perito, ¿sí? Y de la cual no se creía su necesidad. Ahora bien, ya pasamos este momento importante que era el desahogo de la prueba, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es establecer precisamente que ya hubo una confrontación de información. Ya escucharon a la víctima, ¿sí? Todos los testigos que le fueron admitidos o los medios de prueba se desahogaron, que le hayan sido admitidos al Ministerio Público, al asesor jurídico, al defensor, y en su caso se escuchó al acusado, sí fue dentro de su estrategia precisamente hacer uso de ese derecho de declarar. Entonces, ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacemos con toda esa información, con la promesa que hicimos, sí, pero sobre todo, ¿qué hacemos con toda la información que se
obtuvo del desahogo probatorio. Y precisamente esa pregunta de ahora, ¿qué hacemos como litigantes con toda esa información que el tribunal presenció de manera directa? Es, ¿qué hacemos ahora? Precisamente darle forma y dar nuestras conclusiones. Y esto es lo que da vida a los alegatos de clausura, que es el momento, ¿sí?, al cual nos vamos a abocar. Ahora, ¿por qué es importante establecer esto? ¿Por qué? Porque acuérdense, hay que partir que estamos en un sistema a base de audiencias, que lo más importante es que todo lo que se decide o lo sustancial, ¿sí?, se decide en las audiencias. Por eso ya escuchamos todo lo que sustentaba la acusación, todo lo que establecía la defensa, y precisamente ese producto de esa información, ¿sí?, es lo que vamos a utilizar para hacer nuestros alegatos. No olviden que la audiencia de juicio, como lo dije en un inicio, es la guerra. Y aquí es echar toda la carne al asador desde la apertura, el desahogo probatorio, y el punto culminante precisamente es el alegato de clausura. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ahora, ¿por qué es importante, o más bien, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta primero? Es que en este momento de la audiencia, por eso puse alegatos, desahogo probatorio, y ya propiamente hablar del alegato de clausura, nosotros ya sabemos qué circunstancias. ¿Qué es lo primero que sabemos? Es qué se logró probar y qué no se logró probar en el juicio, ¿sí? Porque ya hicimos todo nuestro desahogo probatorio. Entonces ya supimos qué nos salió bien, qué información logramos sacar, qué no, ¿sale? Asimismo, ¿cuál es lo que ya sabemos en este momento de la audiencia? Es, ¿logramos debilitar la versión de la contraparte, sí o no? ¿Sale? Ya hicimos un balance de si logramos que nuestros contrainterrogatorios cumplieran con su objetivo, como con los objetivos que vieron en la clase correspondiente, es decir, desacredite su testigo o al testigo o al perito o a la víctima o al acusado, desacredite su testimonio o propiamente su pericial, ¿sí? A eso se refiere. Ya hicimos un análisis del daño que logramos o no hacer a nuestra contraparte conforme a nuestra teoría del caso. Y asimismo hay que hacer un recuento precisamente para saber si la contraparte a su vez logró dañar nuestra teoría del caso, sí o no, o hasta qué punto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ya hubo un desahogo probatorio. Entonces, una vez que ya hicimos todo ese análisis, después de analizar todo el desahogo probatorio, es momento de hacer alegatos finales, ¿sí? Entonces, es momento, a su vez, de acuérdense que nunca perdemos de vista cuál es nuestra teoría del caso. Por eso es momento de retomarla ya conscientemente, haciendo, como les dije, ese recuento de los daños, por así decirlo, qué nos salió bien, qué no nos salió bien, pero en torno a qué. Todo gira alrededor de nuestra teoría del caso. Es decir, ¿qué de los hechos que teníamos que acreditar conforme a nuestra versión, qué información se sacó? Es decir, nuestra versión, es decir, nuestra teoría fáctica, ¿sí? Logramos establecer a lo largo del desahogo probatorio esa versión que dijimos en nuestros alegatos iniciales, sí o no. Ahora, esa versión que quería sustentar, ¿sí la logré probar? Sí o no. Entonces, todo gira en torno a nuestra teoría del caso y vamos a ver si se cumplió o no con nuestra teoría jurídica. Entonces, no hay que perder de vista en todo momento nuestra teoría del caso. Entonces, si se van dando cuenta, no hay que perder de vista cuál es la finalidad de la audiencia de juicio, en qué momento de la audiencia de juicio estamos, qué obtuvimos, qué no obtuvimos, hacer todo ese análisis general para hacer precisamente estos alegatos de clausura. Ahora, vamos a partir o retomar qué dice nuestra ley secundaria, ¿sí? Nuestro Código Nacional. El artículo 399 hace o destina, el Código Nacional destina este artículo específico para hablar de alegatos de clausura propiamente. Entonces, ¿cuándo se da precisamente o cuándo se habla de alegato de clausura? Una vez concluido el desahogo de pruebas. Este artículo nos da la pauta de que para hablar de alegatos de clausura es una vez concluido el desahogo probatorio. Entonces va en el mismo orden. El juez presidente, ¿sí?, si fuera un tribunal colegiado, o el juez que preside la audiencia, si fuera un tribunal integrado por un juez unitario,
otorgará el uso de la palabra en el mismo orden en que se desahogó precisamente o se desarrolló todo el alegato de apertura y el desahogo probatorio. Primero va el Ministerio Público, de ahí el asesor jurídico de la víctima y de ahí el defensor, para que expongan sus alegatos de clausura. ¿Sale? Si se van dando cuenta, este código no nos dice qué es el alegato, solamente en qué momento podemos hacer uso de esta herramienta y en qué orden se va a exponer. ¿Hasta acá vamos bien? Creo que no hay preguntas. Ahora, aquí hay una figura que voy a retomar más adelante. Este mismo artículo nos establece dos figuras interesantes después del alegato o que es una extensión del alegato de clausura. Una vez establecido o cumplido este orden de que primero va con sus alegatos el Ministerio Público, el asesor y el defensor, hay un segundo momento que es un uso, por así decirlo, una segunda vuelta para que en el mismo orden las partes puedan estimar si hay necesidad de una segunda oportunidad de el uso de la voz. A estas figuras se les llaman réplica y dúplica. Nada más tenganlo en cuenta, lo vamos a retomar más adelante. Y también algo que es bastante interesante es que, como viene en negritas, dice, se otorgará la palabra por último al acusado, ¿sale? E incluso a la víctima también. Pero aquí es una vez que han terminado los alegatos, simplemente el juez presidente establece, acusado, algo que manifestar, víctima, algo que manifestar, pero este uso de la palabra no puede tomarse como una declaración. No es una declaración, solamente es si tienen algo que pedirle al tribunal, ¿sí? Como una especie de petición o solicitud final. Por lo generalmente, ¿qué dice? ¿Qué puede decir el acusado o la víctima? Que revisen bien el caso, que se haga justicia, alguna circunstancia de esa índole, pero esas manifestaciones, sobre todo la del acusado, no constituye una declaración y no puede ser usada en su contra, porque el momento, por eso es muy importante que vean este artículo, ya se concluyó el desahogo de pruebas, es decir, ya hubo oportunidad en su momento de que declarara o no, y los litigantes ya realizaron sus argumentaciones finales. Entonces, eso nada más valía la pena establecer para o precisar de que este último uso de la palabra que se le da al acusado, una vez, sobre todo el acusado, una vez formulados los alegatos de clausura, no podrían ser considerados una declaración y menos ser utilizados en contra del mismo. Entonces, una vez establecido lo anterior, se cierra el debate y viene la deliberación. Pero bueno, eso ya es otra circunstancia. Los jueces en privado van a deliberar si su fallo va a ser absolutorio o condenatorio. Ahora, entonces, una vez establecido lo anterior y ver que el Código Nacional no nos da una definición propiamente, a diferencia del alegato de apertura, que sí sucede, vamos a empezar a abordar el tema. ¿Qué son los alegatos entonces? Los alegatos de clausura. De entrada, aquí ya no vemos que es una exposición descriptiva o enunciativa. Ya vemos que el alegato de clausura es la exposición argumentativa, ¿sí? Que relaciona todos los elementos, ¿sí? De nuestra teoría del caso. Entonces, aquí lo importante o la palabra mágica es el momento, es un momento netamente argumentativo de las partes, ¿sí? Es lo que las partes estaban esperando precisamente, ¿sí? Para poder convencer al tribunal. Ahora, entonces, ¿cuáles son estos elementos? Es cómo ocurrieron los hechos, cómo se probaron y la manera en que debe fallarse conforme a nuestra teoría del caso. Entonces, esta exposición va enfocada en estos tres elementos básicamente. Entonces, es un momento argumentativo. Ahora, ¿cuál es la relevancia? Y aquí, si no cabe la pregunta es, ¿el litigante puede prescindir o es obligatorio que haga uso de este tipo de alegatos? Es obligatorio, ¿sale? De entrada. Entonces, ¿cuál es la relevancia de este tipo de alegatos? Entrada, es la única oportunidad que tienen las partes para comunicarse ya propiamente, ¿sí? Con el tribunal sobre su teoría, ya no para presentarla, ya no para decirle qué es lo que quiere hacer en la audiencia, ¿sí? Sino es el momento o la oportunidad de comunicarse una vez desahogada la prueba. Es decir, para explicarle cuáles son, si se van dando cuenta, gira en torno a lo mismo, cuáles son los hechos probados, con qué fueron acreditados y cuál es la trascendencia jurídico en el caso concreto.
es decir, explicarle ahora sí por qué mi teoría del caso debe prevalecer. Y la segunda relevancia es que es la última ocasión en que las partes podrán dirigirse a los jueces para no dejar duda, ¿sí?, de que debe fallar a mi favor, ¿sale? Entonces, esa es la relevancia. Ahora, los alegatos de clausura también son conocidos como alegatos finales o argumentos de conclusión. Dependiendo lo que la bibliografía o la doctrina o el curso que tomen, pueden tener estas denominaciones, no hay ningún problema, se refieren exactamente a lo mismo. Entonces, si vamos en la misma secuencia de que es un momento argumentativo, entonces vamos a ver algunas cuestiones muy básicas como para ir entendiendo, dibujando la escena de qué es un alegato de clausura, para pasar a cómo hacer un alegato de clausura. Entonces, el alegato de clausura es la culminación del trabajo del litigante, ¿sí? Es precisamente lo que estaba esperando, el momento que estaba esperando el litigante para ahora sí explicarte la fotografía que yo te fui dibujando durante todo el juicio, ¿sí?, en la forma en que yo quiero, para que llegues a las conclusiones que para mí son las correctas. Entonces, como bien dice en la lámina, es un ejercicio argumentativo y es una oferta de proyecto de sentencia. Ahorita vamos a retomar este tema. Entonces, nosotros le tenemos que ir, ahora sí que, llevando de la mano, explicándole con manzanitas, si lo quieren ver así, al tribunal cómo debe ir construyendo su sentencia, cómo queremos, cuáles son los argumentos que queremos que tome para emitir su sentencia. Entonces, se puede establecer que es una oferta de la forma en que queremos que elabore su sentencia. Tiene que responder o va a responder a dos preguntas fundamentales. ¿Qué se probó en el juicio? ¿Sí? ¿Y por qué debe prevalecer mi teoría del caso a la de la contraparte? Entonces, son las conclusiones a las que llega el litigante. Y sobre todo, por eso les decía que era muy importante tener en cuenta de que el alegato de apertura es la promesa. Y acá con el alegato de clausura venimos a decir de que hay una coherencia entre lo que te prometí, en lo que sucedió en la audiencia y a la conclusión a la que estoy llegando, ¿sí? Que hay una hilación. Por eso no hay que construir un alegato de apertura distinto o aislado al alegato de clausura. Si elaboramos un buen alegato de apertura, estamos diseñando la estructura para abundar o para elaborar nuestros alegatos de clausura. Entonces, es el momento netamente persuasivo. Queremos convencer a los jueces, ¿sí?, de que fallen a nuestro favor, es decir, que absuelva o que condene. Ok, ahorita precisamente hay una pregunta, dice, ¿los alegatos pueden prescindir de algunos hechos de los aportados al juicio? Sí, ahorita vamos a ver, porque en un momento Juan Hernández, ahorita al final, o cuando abordemos esta parte, nada más me lo vuelve a recordar, por favor. Ahora, como estamos diciendo que es una propuesta de proyecto de sentencia para el juzgador o para el tribunal de enjuiciamiento, pues me gustaría retomar algunas o que conocieran, y eso sería también interesante que pudieran establecer en los comentarios, si en los demás estados viene una estructura similar. Esta estructura que tenemos es la que impera en Oaxaca. O sea, en todos los juzgados de Oaxaca a nivel estatal viene esta estructura en una sentencia y tiene una razón de ser. Por eso le decía que hablar de teoría del caso no es nada más al aire o como una cuestión de, no sé, como de tener un mayor vocabulario o que suene que es una herramienta poco útil, porque era lo que decía, independientemente de los elementos, cómo quieran construir, su teoría del caso, siempre vamos a estar hablando de tres elementos indispensables. Vamos a estar hablando en un lenguaje tanto litigante al momento de construir su teoría del caso, como del juzgador al momento de emitir su sentencia. Hechos, pruebas y normas. De tal manera que la estructura y literal viene así, van a ver en las sentencias de Oaxaca, vienen con esas denominaciones, que se toma igual de otros países. Obviamente el preámbulo, que son los datos de identificación, de quiénes son las partes, el número de causas, el tipo de delitos, cuál es el juzgado. La competencia, que el tribunal sea competente, pero la parte que nos interesa, más allá del número de considerandos que sean, porque dependiendo del estilo del juzgador, luego viene, inserta el hecho de la acusación, identifica las partes, pero los considerandos que nos interesan es
acá lo denominamos fundamentación probatoria descriptiva, ¿sale? Entonces, el juez integra de esa manera su sentencia. ¿Qué es la fundamentación probatoria descriptiva? Es el contenido de la prueba desahogada, es decir, acá se insertan cuál fue precisamente, qué prueba se desahogó y qué dijo. Por ejemplo, la declaración de María, a interrogatorio dijo y viene su transcripción. A contrainterrogatorio dijo, viene su transcripción. A reinterrogatorio dijo, viene su transcripción y las veces que hayan hecho uso de la voz en inter y en contrainterrogatorio, ¿sale? Y les digo, va a ser interesante ver cómo estructuran sus sentencias, si todos siguen esta dinámica o no. Entonces, primero analiza cuál fue la prueba desahogada en juicio y se inserta lo más importante o literal todo lo que se dijo, ¿sale? El segundo considerando es la fundamentación probatoria intelectiva. Pongamos que se desahogaron 10 pruebas, ¿sale? Se transcribieron ¿dónde? En la fundamentación probatoria descriptiva. Entonces, esas 10 pruebas en la fundamentación probatoria intelectiva, también conocida como fundamentación probatoria analítica o propiamente valoración de la prueba, es esas 10 pruebas que se desahogaron en juicio y que constan en la fundamentación probatoria descriptiva, el juez en el segundo apartado, que es la fundamentación probatoria intelectiva o analítica, va a valorarlas, va a emitir las razones por las cuales le otorga o no le otorga valor probatorio. Entonces, ¿por qué es importante establecer esta parte? Porque si bien aquí estamos hablando que le corresponde al juzgador hacer la valoración de la prueba, acuérdense que nosotros también en nuestros alegatos, ahorita lo vamos a ver, tenemos que darle razones por las cuales debe otorgarle valor a nuestras pruebas, ¿sí? Entonces, acuérdense que en todo momento estamos haciendo juicios de valor. Si bien es una labor propiamente del tribunal de enjuiciamiento, nosotros también tenemos que darle algunos elementos, ¿sí? O si no es que varios, para que le den valor a nuestras pruebas. Entonces, la fundamentación probatoria intelectiva es la valoración o el valor que le otorga el tribunal de enjuiciamiento a cada una de las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio. Una vez valoradas y que depuraron, imagínense, se desahogaron 10 pruebas, pero a 7 le da valor, ¿sale? Entonces, con esas 7 pruebas que sí tienen valor, ¿sí? Pasamos al siguiente considerando que es la fundamentación fáctica. ¿Qué es la fundamentación fáctica? Es el hecho acreditado, ¿sí? Es de la prueba desahogada en juicio y que tiene valor, ¿qué hecho se acredita? ¿Sale? Y aquí viene y contrapone precisamente al juzgador. ¿O cuál es la contraposición? El hecho probado, ¿sí? Con el hecho de la acusación. Si estamos viendo que encaja completamente el hecho probado con el hecho de la acusación, en automático vamos a ver que el Ministerio Público va muy bien, ¿sale? Vamos adelantando que posiblemente va a haber una sentencia condenatoria, porque ya lleva más de la mitad del camino recorrido. Desahogó prueba, tiene valor y acredita esas pruebas conforme al hecho acreditado, coincide con el hecho de la acusación. Entonces, una vez que hace ese análisis el juzgador, viene el considerando que se denomina fundamentación jurídica. Entonces, ¿qué se analiza en esta parte? Es la subsunción del hecho acreditado a la norma. Vamos a ver si el hecho que se dio por probado encuadra con la norma, ¿sí? Entonces, si ¿qué quiere decir? Se hace un análisis jurídico del tipo penal, de todas las categorías del delito. Hay tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Entonces, se acreditan todas las categorías del delito. Si se acreditan todas las categorías, en automático es una sentencia condenatoria. Entonces, aquí, ya como estamos hablando de sentencia propiamente, ya se pasó la discusión sobre la pena en específico, el pago de la reparación del daño y también en la fundamentación jurídica ya se inserta propiamente la pena en específico, si es condenatoria, y el monto del pago de la reparación del daño. Entonces, ¿por qué quise hacer esto o esta comparación? No es que vayamos a hacer un trabajo exactamente igual en la que hace un juzgador, pero que vean que nuestro trabajo que hacemos como litigantes repercute en el trabajo del juzgador, ¿sí? Estamos hablando el mismo lenguaje. Si se van dando cuenta, estamos hablando de prueba, de hechos y de normas. ¿Qué quiere decir esto? El mismo lenguaje de la teoría del caso. Entonces, en el caso de Oaxaca, este diseño ayuda mucho para recurso, obviamente, también. ¿Por qué? Porque al clasificarla de esta manera, ayuda al litigante a establecer qué parte de la sentencia va a atacar en segunda instancia.
Entonces, como les decía, yo les quería compartir precisamente cómo se clasifica o cómo se elabora la sentencia y tiene una razón de ser, si se van dando cuenta, y es el mismo lenguaje. Entonces, como estamos hablando del mismo lenguaje de siempre, pruebas, hechos y normas, ¿sí? Entonces, por eso se habla que el alegato de clausura es una especie de proyecto de sentencia. No lo vamos a hacer tal cual lo hace un juzgador, porque tiene su razón de ser propiamente la actividad jurisdiccional, pero sí vamos a darle las herramientas para que vaya llenando, ¿sí?, esa sentencia en la forma en la que queremos. Entonces, establecido lo anterior, por eso consideré necesario establecer las partes de la sentencia. Vamos a ver, entonces ya vamos viendo qué son los alegatos de clausura. Entonces, muy brevemente vamos a tocar qué no son los alegatos de clausura. Entonces, ¿qué no es? No es prueba. O sea, el alegato de prueba de clausura no podemos establecer que es una prueba que el juzgador va a analizar de entrada. Tampoco es una reseña de lo acontecido, es decir, no le vamos a dar un resumen tal cual, ¿sí?, de lo que sucedió en el juicio. No es la repetición de lo que dijo la víctima, el acusado, los testigos, los peritos. No es una repetición. ¿Por qué? Porque conforme a la inmediación, los jueces, ¿sí?, lo presenciaron de manera directa. Vamos a seleccionar, y creo que ahí va también un poquito de la pregunta que se hizo, vamos a ir seleccionando la información que a nosotros nos sirve, ¿sí? No es una clase de derecho porque vamos a ver que hay que hablar de nuestra teoría jurídica, pero no vamos a ir a repetir conceptos, ¿sí?, doctrina innecesariamente, o ir a citar y a citar tesis y jurisprudencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos ante un tribunal de enjuiciamiento que es letrado en la materia, entonces no le vamos a ir a enseñar, sino vamos a darle razones de por qué se aplica determinada norma y aterrizándolo sobre todo a nuestro caso en concreto. Y algo muy, muy importante, no es la oportunidad, como dice en la lámina, de incorporar información que no se haya producido en juicio. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a ir a adornar, porque pueden hacer un excelente alegato de clausura, pero si no alegra de esa información de la que nos estamos allegando para llegar a la conclusión, ¿sí?, no se advirtió en el desahogo probatorio, así sea un excelente argumento, no encuentra sustento alguno. Y por lo tanto, como diríamos en segunda instancia, es una apreciación subjetiva del litigante. ¿Por qué? Porque no lo logró sacar ni en inter, ni en contra, ni incorporó prueba. Entonces, el alegato de clausura no es una oportunidad de subsanar todo lo que no hice en la audiencia. Aquello que no podamos probar, ¿sí?, no existe. ¿Okay? Y no podemos tomarlo para hacer una argumentación. Ahora, entonces nada más para ir finalizando, para que vean la diferencia entre alegatos de apertura y alegatos de clausura, ¿vale? Entonces, el alegato de apertura, conforme al cuadrito, si logran ver, dice, ¿qué se expone en el alegato de apertura? Sí, los hechos, pero también se hace una promesa de lo que sucederá en juicio. A diferencia del alegato de clausura, que se establece cuáles son los hechos más importantes, pero sobre todo se argumenta con base a lo ya probado. Entonces aquí ya no es una promesa, sino ya son afirmaciones completas. Ahora, ¿por qué es esta forma de exponer? Porque en el alegato de apertura la prueba no ha sido desahogada, ¿sale? Por eso los verbos que se utilizaban, si recuerdan, son siempre en futuro. Y a diferencia, ¿qué sucede en el alegato de clausura? La prueba ya se desahogó. Por eso el lenguaje que se utiliza ya es en pasado. Apreciaron, se acreditó, vieron, ¿sí?, presenciaron. Ahora, en consecuencia, argumentar en alegato de apertura no es permitido o no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque como no se ha desahogado la prueba, cualquier argumento que hagamos en apertura es solamente una apreciación personal del litigante, ¿sí? Está parcializado en lo que yo creo. ¿Por qué? Porque no se ha desahogado la prueba. Diferente es en el alegato de clausura que las conclusiones a las que lleguemos, obviamente, haciendo realmente un examen profundo de qué sí logramos y qué no logramos, las conclusiones a las que lleguemos ya tienen una base objetiva, es decir, ya tienen un sustento. ¿Por qué? Porque ya se desahogó la prueba. Ahora, el tipo de lenguaje, por eso era lo que les decía, es siempre en futuro en el alegato de apertura. Ustedes verán, probaré qué, se acreditará qué.
A diferencia en el de clausura, que como vamos a empezar a ver, es como ustedes vieron, ha quedado probado que. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro, pero aquí no olviden establecer que no son ejercicios aislados. El alegato de apertura nos va a permitir, ¿sí?, hacer un mejor alegato de clausura porque uno antecede al otro. Ahora, algunas reglas que hay que tomar en cuenta en el alegato de clausura es precisamente ser fiel a nuestra teoría del caso. No es momento de inventar algo que no hicimos, que no afirmamos, ¿sí?, sino es retomar netamente que todo gira en torno a nuestra teoría del caso. Sí vamos a analizar los hechos, pero ya desde dándoles una interpretación. No vamos a repetir todo lo que dijimos o todo lo que han venido ya escuchando los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento durante todo el juicio. Es momento de analizar y valorar prueba. Por eso es muy importante en el alegato de clausura, el litigante ya pone en marcha muchas herramientas, sobre todo en cuestión de prueba, pues hay que saber un poco de valoración de la prueba, qué obtuvimos de la prueba, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa herramienta. Y vamos a su vez a hacer el análisis jurídico. Entonces volvemos a retomar todo lo que ya diseñamos en nuestra teoría del caso, pero en específico aterrizándolos al caso en concreto, ¿sí? Hay que analizar el motivo o móvil si se puede. En la mayoría de los casos sí podríamos identificar un móvil, hay veces que no, pero aquí es el momento de exaltar cuál fue el móvil por la cual se cometió el hecho. Hay que desarrollar el punto o los hechos controvertidos, es decir, qué motivó la litis, es el momento tal cual. Entonces, acuérdense que ya en este momento ya no podemos utilizar la frase de me reservo mis derechos para hacerlos valer en la posterioridad. Aquí no, es el último momento y hay que, ¿sí?, desarrollarlo correctamente. Hay que reconocer debilidades porque por eso les decía, en este punto ya sabemos qué nos salió y qué no nos salió bien. Y asimismo poder justificarlas, como ahorita lo vamos a ver ya un poquito más a detalle. Siempre, como habíamos dicho, la característica también del alegato de apertura es que es un lenguaje muy sencillo, ¿sí? Y aquí, aunque es un momento argumentativo en clausura, el lenguaje tiene que ser exactamente lo mismo. Claro, directo y sencillo, ¿sí? Aun cuando es argumentativo, podemos hablar en un lenguaje que cualquiera nos puede entender. Sí queremos convencer al tribunal de enjuiciamiento, pero recuérdense que quiénes son a quienes les interesa realmente el sentido del fallo, al acusado y a la víctima. Entonces, ellos también tienen el derecho de entender lo que sucede. Y nuestro trabajo es tratar de comunicárselos de la mejor manera. Y otra de las características que ya habíamos resaltado es que todos los verbos son en pasado. Ahora, igual, como características, todo se enfoca en la prueba. Aquí lo más importante es lo que se desahogó, ¿sí?, en la audiencia, es decir, durante todo el desahogo probatorio. Ya dijimos que es un bosquejo de sentencia. ¿Cuál es el tema principal o abordar y que no podemos dejar de incluir en nuestros alegatos? Es evaluar qué es lo que hicimos o no durante todo el juicio. Unir y ordenar toda la información que extrajimos del desahogo probatorio. Contrastar hechos, ¿sí?, y resaltar las inconsistencias de la contraparte. Y acuérdense que tenemos, si soy Ministerio Público, tengo un estándar que cumplir, que es el más allá de toda duda razonable, ¿sí? Que igual yo sé que hay mucha controversia de cuándo se entiende qué es el más allá de toda duda razonable. Vemos que es tratar de establecer que no hay una versión, a grandes rasgos, no hay una versión igualmente válida, ¿sí? Y ahí entra la controversia, ¿no? De muchos, se puede hablar de certeza, no se puede hablar de certeza, la Corte no se ha pronunciado completamente, sí tiene tesis en qué es la duda, qué es el más allá de toda duda razonable, pero vamos viendo que también vamos construyendo esas definiciones. Ahora, ya que vimos algunas características del alegato de clausura, vamos a ver una pequeña estructura. Nada más vuelvo a recalcar acá. Es una estructura que se sugiere. Va a depender de los libros que consulten, ¿sí?, o del estilo propio del litigante. Pero se van a ir dando cuenta que conforme vayamos avanzando en la estructura, ¿sí?, contiene lo mismo. Hablamos de hechos, analizamos prueba y analizamos la norma, ¿sí? Esos son los elementos fundamentales. Entonces, cualquiera de estos elementos ustedes pueden ir viendo si lo van moviendo, lo van quitando, van prescindiendo de él, ¿sí? No hay ningún problema. Aquí también no se vayan con la idea de que hay un solo bosquejo o una sola forma de hacer algo. No es así.
Entonces, si se van dando cuenta, habla de tema, habla de introducción, narrativa de hechos, análisis de prueba, análisis de normas, refutación, cierre o conclusión. Podemos establecer ese pequeño orden o esa pequeña estructura de esa manera. Ahora, vamos a retomar algo, si se van dando cuenta, va muy de la mano con el alegato de apertura. El tema, ¿sí? Vamos a retomar el mismo que se asignó en nuestra teoría del caso y que abordamos en nuestro alegato de apertura. Ya vimos las formas, pueden usar triadas, pueden usar alguna característica del imputado, de la víctima, ¿sí? Pero acuérdense que no son frases prefabricadas, sino es algo que describa o que logre resumir cuál es mi teoría del caso. ¿Por qué? El tema, acuérdense, nos permite condensar en pocas palabras precisamente cuál es el objetivo de nuestra postura. Entonces, se retoma la idea central abordada en alegatos de apertura. Ya va a quedar a decisión de ustedes y al estilo de cada litigante si preside o no de esta, del tema o no, si es de su agrado o no, ¿sale? Entonces, igual, si se van dando cuenta, hablamos de una introducción, ¿sí? Como en el alegato de apertura. ¿Por qué? Porque la introducción nos permite otra vez ubicar al tribunal de enjuiciamiento en la historia inicial. Realmente, una audiencia de juicio, por lo general, ¿sí? Salvo muy raras excepciones, sino también es motivo de discusión, por lo menos dura de 3 días a una semana, ¿sí? Por lo general, por lo tanto, entonces, partiendo de que hay un lapso de tiempo entre el alegato de apertura, un lapso, perdón, entre el alegato de apertura, el desahogo probatorio y la clausura, pues hay que volver a poner en un contexto, en el escenario que nosotros queremos al tribunal de enjuiciamiento. Por eso es recomendable hacer una pequeña introducción, ¿vale? Y asimismo, porque el tribunal no es la única audiencia que tiene. Ahora, vamos a dar unos pequeños ejemplos de introducción, ¿no? Nada más les digo, son ejemplos, ustedes pueden explayarse en la forma que consideren, pero acuérdense que también hacer un alegato muy amplio, no hay tiempo en específico, va a depender de cada caso, de la complejidad del mismo, para en un momento dado determinar cuánto debe durar. No hay un tiempo establecido, pero recuerden que la atención también, ¿sí? Se va perdiendo entre más largo es un alegato. Entonces va a quedar a decisión de ustedes también y de manera estratégica, siempre y cuando cumpla con los requisitos esenciales. Entonces, un ejemplo de introducción es: honorable tribunal, acabamos de escuchar la historia de un joven alegre que trabajaba arduamente en una maquiladora para apoyar a su familia, el cual arrebató la vida un militar que dejó de lado los principios castrenses y el valor fundamental de servir a nuestra nación. Acuérdense que la introducción nos ayuda a sensibilizar y humanizar el asunto, ¿sí? Entonces, ya va a quedar del estilo de ustedes. Aquí es establecer y resaltar las características de la víctima, que era alguien joven, que era alguien trabajador, ¿sí? Y que perdió la vida a manos de quién, no de cualquier persona, sino de un militar. En específico, ¿cuál es la imagen que tenemos de ciertas figuras? De un policía, que ahorita, por ejemplo, vemos las consecuencias en Estados Unidos, ¿no? Por todos los casos que ha habido de abuso policial, pero ahora también de un policía, de un militar, como lo vemos, de un bombero, de un servidor público. Entonces, todo va a ir dependiendo de las características propias de nuestro caso, sin caer en dramatizar innecesariamente, ¿sale? Eso es muy importante. Todo está en el estilo que vayamos teniendo, pero sobre todo es, acuérdense, humanizar el conflicto, que no es un caso X, que no es una víctima más, que no es un número más en específico. Ahora, vamos a ver otro ejemplo de introducción, ¿sí? Honorable tribunal, esta defensa cumplió con lo prometido en su alegato de apertura. Es una frase que nos ayuda mucho como a decir, cumplí lo que te dije en apertura, ¿sale? Normalmente es lo que van a escuchar, no hay ningún problema. Toda vez que se evidenció que la Fiscalía, lejos de realizar una investigación exhaustiva y con sustento científico para esclarecer lo que realmente sucedió la noche de los hechos y encontrar al verdadero culpable, se conformó en presentar una acusación sustentada en simples rumores
de lo que se dice en el pueblo de. Entonces, aquí vamos viendo que obviamente es una introducción de defensas, ¿sí? Que está diciendo que hay otro, que el acusado no es culpable, ¿sale? Y que la acusación del Ministerio Público no está sustentada de manera correcta. Todo va a ir viendo, ¿sí? En la teoría del caso. La cuestión es presentarles precisamente como diversas formas de cómo podemos ir abordando nuestro caso. Como les digo, la idea de la introducción es volver a poner en un contexto al tribunal de enjuiciamiento y no dejar de lado que es un conflicto entre personas. Entonces hay que humanizar ese asunto sin caer precisamente en dramatizaciones innecesarias. Ahora, vamos con la narrativa de los hechos, que aquí precisamente creo que voy a responder la pregunta de uno de ustedes. Ahora, la narrativa de hechos no es como en el alegato de apertura que establecíamos todas las características de circunstancias de tiempo, modo y lugar, responder al qué, cómo, cuándo, quiénes, por qué, ¿sale? Contar la historia. ¿Por qué es necesario que sea un poco más detallado y más amplio en el alegato de apertura? Porque hay que recordar que el tribunal de enjuiciamiento no tiene conocimiento del caso. Entonces, la apertura es el primer contacto. Por eso es que se pide que la narrativa de hechos sea más detallada. Sin embargo, para clausura sucede algo distinto, ¿sí? ¿Qué se sugiere? Que se vaya a los puntos medulares, ¿sí? A cuestiones muy pequeñas, porque seguimos, nada más quiero que te acuerdes cuál es el hecho principal. Ya posteriormente te voy a ir explicando más. Entonces, se sugiere hacer un resumen, así un hecho chiquito, solamente que establezca los puntos medulares, ¿sí? De mi postura como MP o de mi postura como defensa de lo que ocurrió, es decir, mi versión en resumen, ¿sale? Otros sugieren que no es necesario hablar de hechos en ese momento, sino que lo pueden ir abordando con la prueba. Va a ir dependiendo del estilo de cada quien. Puedo hacer un hecho muy pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de desarrollar mi prueba, para evitar que sea repetitivo, ¿sale? Entonces, y otra que se sugiere, pues es no mencionarlo e irnos directamente al desarrollo o al análisis de la prueba. Ahora, unas transiciones que son muy comunes, este hecho se acreditó con, y acá, por ejemplo, el Ministerio Público, después de hacer, perdón, esta es un ejemplo de defensa, dice, y por el contrario, esta defensa sí acreditó, aquí estamos hablando que la defensa tenía una versión distinta. Si logran como recordar un ejemplo del alegato de apertura, decíamos que el acusado acusaba, ahora sí que a una persona de haber secuestrado y matado a X número de sujetos o de víctimas, ¿sí? Pero la versión o la teoría del caso de la defensa es que él, al momento de los hechos, se encontraba en un lugar distinto, ¿tal? Entonces es como parte de esto. Y por el contrario, esta defensa sí acreditó. Entonces aquí, ¿qué estamos diciendo? Vamos a empezar a hablar de nuestros hechos. Que Marco, el día 26 de octubre del 2018, junto con su esposa Úrsula, evidentemente son casos ficticios, ¿no? Para que no haya problemas así de, está divulgando información. No, son casos ficticios. Viajó de la población de Namiquipa a la capital de Chihuahua, tomando la carretera de Cobro para visitar a su comadre Laura, como comúnmente lo hacían, sitio en donde estuvo hasta las 5:30 del 27 de octubre. Si se van dando cuenta, aquí nada más se retoma muy brevemente los puntos, ¿sí? Más específicos del hecho de la defensa, sin necesidad de abundar en más detalles. Solamente es fijar, ¿sí? El hecho base. Igualmente es para Ministerio Público. Un pequeño resumen de su hecho, ¿sale? Muy, muy, muy breve. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a dar punto al paso o al requisito más relevante, que es el análisis de la prueba, ¿vale? En este sentido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar nuestras pruebas, evidentemente, pero también es recomendable hacernos cargo hacernos cargo de la prueba de la contraparte, ya sea en este momento o más adelante. Pero la cuestión es que cuando analicemos la prueba, tenemos que darle razones al tribunal respecto de nuestra prueba y de la prueba de la contraparte. ¿Por qué? Porque es el momento en que podemos hacerlo. Entonces,
¿Qué es lo que se sugiere? Empezar obviamente con nuestra versión, por eso se dice, ¿cuál es nuestra introducción? Ya establecimos cuál es nuestra versión, ahora con qué acreditamos esa versión. Y es precisamente ir enunciando nuestras pruebas. Algunas ideas que se dan es, por ejemplo, juntar a todas las testimoniales, después a las periciales. No hay una forma en específico. Podemos ir prueba por prueba o analizar precisamente cuáles guardan relación. ¿Sí? No hay ningún problema en el orden en que podamos. Inclusive puede ser un orden completamente distinto a cómo las enunciamos en apertura, a cómo fue el desahogo probatorio. No hay una forma de irlas enunciando. Podemos acoplarlas o podemos juntarlas por tipos de prueba o aquellas que guardan más relación. No hay ningún problema con eso o no hay una regla en específico. Entonces, aquí lo importante es exponer lo más relevante, pero no ir repitiendo, ¿sí?, todo lo que dijo el testigo, la víctima, el perito o el policía, sino solamente ir enunciando los hechos que realmente corroboran, ¿sí?, mi versión. Y asimismo, hacer un pequeño análisis o darle razones al tribunal de por qué tiene que darle valor, ¿sí?, a mi prueba. Acuérdense acá, y ahí no sé si haya algún motivo de controversia, alguna circunstancia, sí hay que ver derecho probatorio, ¿sale? Que es diferente al razonamiento probatorio, pero vamos a enfocarnos al derecho probatorio. ¿Qué requisitos tiene cada prueba? Generalmente, por ejemplo, y aquí por eso es muy importante que vean como litigantes qué es lo que debemos saber para poder hacer un buen argumento. Por ejemplo, tratándose de la prueba testimonial, hay que ver que los elementos básicos es el testigo, quién es la persona, o los elementos que integran la prueba testimonial y su testimonio, es decir, lo que le consta. En la prueba pericial, por ejemplo, los elementos básicos ya va a quedar, como les digo, de la formación que tengan, de la postura que sigan, es experticia, qué es la persona adecuada para realizar esa pericial, la metodología que siguió y la conclusión a la que llegó. Son 3 elementos básicos que integran la prueba pericial. Entonces, partiendo de ese conocimiento es irlo aterrizando a nuestro caso. Es, ¿por qué debes creerle a Juan Pérez que dijo que el día 9 de enero del 2020, cuando se encontraba asomándose por la ventana, vio que Luis le disparó a María? ¿Sale? Entonces, eso es lo que le consta, pero aquí es, una vez que fijé lo importante de su declaración, es establecer por qué le debes creer. Porque es, y aquí empezamos con algunas circunstancias, porque es una persona que pudo percibirlo, que lo percibió de manera directa, ¿sí? Se pudo apreciar como lo fue narrando y como se demostró, por ejemplo, que había buena visibilidad, que lo pudo ver a escasos 5 metros, que no había ningún obstáculo que le permitiera o que le hiciera interpretar el hecho de diversas maneras, ¿sí? Porque su dicho no, porque siempre se sostuvo, no hubo controversias al momento de ser contrainterrogado, no cambió su versión, por ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué le estamos diciendo? No le estamos diciendo, repitiendo lo que dice la doctrina de qué es la prueba testimonial en concreto o algunas circunstancias, sino es aterrizando eso que ya debemos saber, las razones de por qué le debes creer a Juan Pérez de lo que nos vino a decir en la audiencia de juicio. ¿Sale? Entonces, atendiendo a eso, tiene valor probatorio, ¿sí? Dependiendo igual de la postura que sigan para valoración. ¿Ok? No se contradice en sí mismo, da detalles. Aquí la cuestión es dar razones de por qué debes darle valor, por qué le crees, ¿sale? Esa es para dar valores, ¿le crees? Podríamos decir muy simple o una pregunta muy simple. Para darle valor a una prueba es, ¿le crees o no le crees? ¿Te causa convicción? No te causa convicción. Nuestro trabajo es darle razones cuando analizamos nuestras pruebas, es por qué sí te debe causar convicción, ¿sale? Y otra cosa es el alcance probatorio. Entonces, ya le dimos valor a una prueba, decimos sí causa convicción, ahora respondemos a una segunda pregunta. ¿Qué te prueba esa prueba? Eso es hablar de alcance o de suficiencia probatoria, ¿sí? Es, como les decía, retomamos el ejemplo de Juan Pérez. Juan Pérez causa convicción en relación a que se logró acreditar de que vio por la ventana cuando Pedro le disparó a María, ¿sale? Ahora,
¿Qué te prueba? Causa convicción y ya damos nuestro razonamiento. Ahora, ¿qué te prueba? ¿Sí? Vamos a ver si en específico se adecua o se actualiza algún elemento del tipo penal. ¿Qué te prueba? Es decir, ¿para qué te alcanza? No todas las pruebas, ¿sí?, tienen el alcance para todos los sentidos. Hay algunas que te acreditan algún elemento del tipo penal o se va directamente a la responsabilidad. Entonces, se responden a esas dos preguntas. ¿Te causa convicción o no esta información, esta prueba? Ahora, esa prueba que sí tiene valor, ¿qué te prueba? ¿Para qué te alcanza? ¿Sí? Porque como igual, un maestro mío, Jaciel Reyes Loaesa, dice, no todas las pruebas pesan lo mismo. Hay algunas que te sirven para cierta cosa, es decir, para elementos del tipo penal, otros para responsabilidad, pero no necesariamente sirven o te ayudan para todo. Va a ir dependiendo y eso es lo que tenemos que identificar también. ¿Sale? Ahora, sí es momento, a su vez, cuando estamos abordando nuestras pruebas, abordar nuestras debilidades. Aquí es momento, ¿por qué es importante abordar nuestras debilidades? Porque la contraparte lo va a hacer. Aquí es momento de justificar. ¿Sí? Lo que no pudimos decir en reinterrogatorio propiamente nosotros, es momento de decir, si bien, por ejemplo, que habíamos mencionado en la charla anterior, la víctima, no, la pericial, habíamos dicho, el perito rindió 2 dictámenes o un dictamen y 2 ampliaciones, esto encontró una justificación. El perito explicó esto, ¿sí? Lo cual es razonable por la carga de trabajo, porque no se contradice su información. Es el momento de justificar todo lo que no nos haya salido tan bien al momento del inter o que haya sido evidenciado en contrainterrogatorio por nuestra contraparte. Entonces, es importante ir adelantando estas debilidades porque nos permite justificarlas, ¿sí? Y evidentemente aminorar el impacto que va a tener, ¿sí?, cuando la contraparte las aborde. Y no esperar o rogar o echar un volado de ojalá no se acuerde que sucedió esto, porque lo va a hacer. Si tenemos siempre que ir con la idea de que la contraparte va a hacer, quiere lo mismo que nosotros, por eso decimos, la audiencia es una guerra, porque los dos queremos ganar. Entonces, no hay que dejar al azar nada, siempre hay que irle cerrando el trabajo a la contraparte. Eso nos ayuda también imaginándonos posibles escenarios. Okay. Sí, acuérdense, aquí hay un comentario de si hay una defensa activa, evidentemente él tiene que cumplir con su carga, por así decirlo, que asume al dar una versión diferente. Pero acuérdense que aunque haya una defensa activa, la carga del Ministerio Público nunca desaparece. Él tiene la obligación de probar su acusación. Entonces ya dijimos, ¿no? Hay que hacer una exposición de lo más relevante de cada una de nuestras pruebas, dar razones de por qué hay que darles valor o por qué causan convicción y qué es lo que nos prueban, adelantar debilidades para explicarlas. No se olviden, no podemos ocultar nada en este momento. ¿Por qué? Porque el juez ya lo presenció, vio que el testigo a lo mejor dudó, cambió cuestiones de su dicho o vino a decir información que no había referido con anterioridad, no sé, se puso agresivo, muchas circunstancias. Entonces, eso no lo podemos ocultar. Nunca lo vamos a poder hacer porque el tribunal ya lo presenció. ¿Cuál es nuestro trabajo? Explicar lo mejor que podamos. No es trabajo ya del testigo explicarse, del perito, de la víctima, del acusado. Es nuestro trabajo darle forma y aminorar sobre todo esas debilidades. Porque aun cuando nos preparemos, lo más que nos preparemos, que eso es lo ideal, si no vayan a, nunca de verdad se atrevan a ir a una audiencia a ver qué sale, porque el resultado puede ser desastroso. Y acuérdense que sobre todo hay algo que se llama abandono de defensa. También el Ministerio Público puede ser quitado de su lugar en el momento de la audiencia. Entonces, no vayan a experimentar. Y sobre todo es poco ético, ¿sale? Porque representamos intereses de la víctima y del acusado. Entonces, eso no lo vamos a poder ocultar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es justificarlo y establecer que realmente no dañó nuestra teoría del caso. Sin mentir, ¿por qué? Porque ahí va a estar en su momento la contraparte para argumentar y hacer ver todas las fallas que tuvimos en nuestras conclusiones. Muy bien. Establecidos los puntos básicos, vamos a, y bueno, también algo que se recomienda, y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Es el uso de preguntas retóricas.
vamos a ver algunos ejemplos de ellas, es decir, preguntas a las que podemos llegar a conclusiones específicas previo a cierta argumentación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con la prueba de la contraparte? Primero, analizamos nuestra prueba. Ya queda decisión del litigante si inmediatamente analiza la prueba de la contraparte o lo hace posteriormente. Pero sí es importante que destine una parte de su alegato a abordar la prueba de la contraparte. Eso es fundamental, es el momento oportuno y sobre todo creo que lo vieron en contra cuando decía el docente o lo han leído en más de una ocasión, no haga la pregunta de más, ¿sale? Que iba estableciendo o la víctima aceptando ciertas cosas o el testigo estrella aceptando que cuando vio los hechos había un árbol en medio, estaba lloviendo, era de noche, ¿sí? Todo eso lo lograron sacar en contra. ¿Qué queremos? Estábamos atacando que él no pudo ver lo que dijo que vio. ¿Por qué? Por las circunstancias del lugar, ¿no? Había algo que se interponía entre lo que se supone que vio, imagínense que él dice que vio cuando Juan le disparó a María, el testigo estrella. Ese es donde se encontraba él y lo que se supuestamente vio. Pero entre esos dos puntos, en contra, se logró evidenciar que había un árbol grande, por ejemplo, que era de noche o que estaba lloviendo. ¿Qué quisimos decir con toda esa línea de contrainterrogatorio? Que no tenía buena visibilidad y todavía que lo vio a 15 metros, por ejemplo, ¿sí? Y que es una persona ya de edad avanzada, que podemos establecer que es una persona que normalmente, o las personas de edad avanzada ya no tienen tan buena visibilidad. Entonces, logramos sacar esa información en contrainterrogatorio. ¿Hasta acá vamos bien? Imagínense el escenario. Pero, ¿qué es lo que se nos sugiere en las clases? Es no hacer la pregunta de más. Logramos sacar esa información perfecto y estoy muy contento porque me va saliendo como yo quiero. ¿Y qué se nos sugiere? No haga la pregunta de más. ¿Cuál es la pregunta de más? Entonces usted no vio. ¿Qué te va a responder el testigo? Un testigo nunca va a admitir en un inter o en un contra, sobre todo, ay, es que si no vi, realmente estoy mintiendo, ¿sí? O al acusado, si te llega a responder tus preguntas, ay, bueno, pues sí lo maté. O al policía, bueno, no hice bien mi trabajo y lo golpeé. Eso nunca va a suceder, realmente. Entonces, esa es la pregunta además, porque hicimos un buen trabajo, sacamos la información, pero queremos que nos responda, que llegue a la conclusión que nosotros. Entonces, usted no pudo ver cuando Juan le disparó a María. ¿Qué te va a decir? Sí lo vi. Y de ahí no lo vas a sacar. Entonces, hagamos de cuenta que efectivamente no hicimos esa pregunta de más. Entonces, todo nuestro trabajo en contra salió bien. Entonces, cuando abordemos la prueba de la contraparte, en específico, esa testimonial, ahora sí. Ustedes vieron o escucharon a Luis Pérez, ¿sí? Si bien dijo que vio el momento en que Juan le disparó a María, ustedes pudieron ver que a contrainterrogatorio, ¿sí? Él dijo, y aquí podemos establecer puntos básicos, que había, ¿sí? Un árbol grande, como se observó en la fotografía. Imagínense, aquí es recabar toda la información como se pudo. Imagínense que sí hubo una fotografía del lugar de los hechos. El árbol tenía estas características y aquí es interpretar esa información, no venir a repetir lo que hicimos en inter o en contra, en específico. Regresemos al ejemplo. En la pregunta de en la prueba de la contraparte, ustedes vieron que el árbol mide 10 metros de alto, por tanto de ancho, que tiene hojas frondosas, por ejemplo, el árbol que ustedes quieran, que era de noche, ¿sí? Que es una distancia considerable. Y acá podemos hacer uso de preguntas retóricas. Entonces, señores jueces, en esas condiciones, ¿es creíble que el testigo pudiera ver ese momento que refirió? Es evidente que no, señores jueces. Y acá vamos argumentando, si se van dando cuenta. Y viene a los puntos que viene acá. Enfatizar y explicar debilidades, ¿sí? Y en su momento llegar a esa conclusión. La pregunta que no pudimos hacer en contrainterrogatorio, acá le podemos dar respuesta. Es evidente que esta persona no pudo ver el momento que refirió, ¿sí? Por lo tanto, no es creíble su testimonio y pedimos no se le otorgue valor. Entonces, aquí es el momento de llegar, ¿sí? De jalar toda la información que tuvimos en contra, dependiendo de los objetivos que tengamos, que obtuvimos o que diseñamos respecto de ese contra, y llegar a las conclusiones. Si nuestro objetivo era restar la credibilidad al testigo,
lo hicimos, abordar ese punto. Si nuestro objetivo era restarle credibilidad al testimonio porque no es creíble realmente lo que nos vino a decir, argumentamos, ¿sale? Aquí es momento de jalar toda esta información, pero también hay pruebas de la contraparte que no podemos atacar. Acuérdense que independientemente del rol que estemos, no podemos atacar o vamos a lograr destruir todo. Hay que seleccionar dónde vale la pena atacar y dónde no. Inclusive podemos no mencionar cierta prueba de la contraparte que no ni nos beneficia ni nos perjudica, ¿sale? Lo único que podemos referir es esta información no sustenta en nada la teoría del caso de la contraparte y hacer un pequeño argumento de por qué no arroja información útil para el caso. Entonces, son las opciones que podemos tener al momento de abordar la prueba de la contraparte, ¿sale? Pero sí es importante abordarla, sobre todo cuando tuvimos contrainterrogatorios con objetivos de desacreditar testigo o el testimonio o al perito o su pericial propiamente, ¿sí? Porque es el momento de hacerlo. Aquí todo lo que nos guardamos de que no quisimos preguntar porque ya habíamos obtenido la información es juntar esa información y armar un argumento en el sentido que es conveniente para nosotros. Vamos ahora, esas son algunas cuestiones que es importante retomar. Ahora, un ejemplo de pequeñas valoraciones, evidentemente nuestro trabajo es hacerlo más técnico, ¿sí? Son estos, son algunos ejercicios precisamente de algunos estudiantes que considero que son muy buenos. Y obviamente va atendiendo al grado de escolaridad de los mismos. Ahora, por ejemplo, dice, lo anterior, y ese es también, lo anterior se acreditó con las siguientes pruebas. Esa es una transición muy normal. O los hechos anteriormente narrados, ¿sí? Se acreditaron con, acá por ejemplo, con Andrés, testigo principal. Vamos como identificando quién es en específico, porque recuerden que también hay que darle esa información al tribunal. Es la víctima, es el perito médico, es el perito en psicología, es el agente estatal, el que sea, ¿sale? De esta fiscalía cuyo testimonio resulta creíble. Es como darle, les digo, pequeñas razones o argumentos de por qué hay que creerle a esa testimonial, ya que dio razones suficientes por las cuales percibió el hecho, sobre todo de por qué percibió de manera directa. Aquí que estamos diciendo, este testigo, obviamente ya lo escucharon, ¿sí? El tribunal, por eso no es repetir todo lo que dijo el testigo en inter o en contra, en específico en este momento que estamos valorando nuestra prueba, ¿sí? Que percibió de manera directa los hechos, que estuvo al lado del DERTO. ¿Qué estamos diciendo? Estuvo cerca del momento en que, en que sucedieron los hechos, cuando ocurrieron los mismos. Dicho testigo es amigo del DERTO y por consiguiente lo conoce perfectamente. Así que aseguró que el DERTO es un joven alegre, que jugaba fútbol y que tuvo que abandonar sus estudios superiores. Entonces aquí vamos viendo que este testigo cumple con varias funciones. Este testigo nos vino a hablar de lo que presenció al momento de los hechos, que estaba al lado de la víctima cuando ocurrieron los hechos, ¿sí? Y a su vez nos habló de cómo era el DERTO. Entonces cumple con dos funciones. Nos habla de los hechos, pero también nos ayudó para humanizar y darle precisamente al tribunal información de quién era la víctima, ¿sale? Entonces son pequeñas argumentaciones que podemos utilizar. Obviamente cada quien, y dependiendo del caso, podemos ampliarlas o no. Y acá podemos subrayar frases importantes. Por ejemplo, ya el testigo nos dijo qué fue lo que le dijo el acusado a la víctima, por ejemplo. Y aquí, cuando hacemos ese uso de frases, es muy importante retomar las palabras exactas de las personas, porque eso tiene un impacto distinto. No vamos a interpretar las frases en específico. Eso nos ayuda a que tengan un poco más de realce. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una prueba pericial? Aquí es importante, por eso les decía, tener a la vista o tener en mente todos los elementos o los requisitos de cada prueba, ¿sale? Les había dicho que, por ejemplo, tratándose de la prueba pericial, hay 3 elementos básicos que siempre tienen que tomar en cuenta. ¿Cuáles son esos? La experticia, ¿sí? ¿Quién es el testigo? ¿Por qué es la persona adecuada para haber hecho esa pericial? La metodología, cuál es el método que utilizó, si es el más adecuado, es el más vigente, ¿sí? Y la conclusión a la que llegó.
Si la conclusión es consecuencia natural de la metodología que empleó. Esos son 3 elementos muy básicos que siempre van a estar presentes en una prueba pericial. Entonces, si yo tengo en mente y de manera clara esos elementos, voy a poder utilizar en un caso concreto, hacer un argumento con una prueba. En este caso, por ejemplo, es un criminalista. Dice, también acudió, si se van dando cuenta, igual el lenguaje, en pasado, ante ustedes, el perito criminalista Juan, por ejemplo, el cual nos explicó por qué tuvo que asegurar el acceso del lugar y acá cuáles fueron las técnicas de fijación que utilizó, así como la ruta de tránsito seguro que utilizó para proteger la evidencia ahí encontrada, evitando así que fueran contaminados y alterados. Nos describió que en ese lugar halló 2 casquillos, una mancha hemática y el cadáver del Derto, el cual estaba sobre un charco de sangre y presentaba una lesión por proyectil en el abdomen. En otras palabras, confirma la hemorragia que sufrió el Derto y sobre todo desmiente que Christopher haya dado primeros auxilios al Derto, pues jamás refirió haber percatado señales de eso. Aquí, si se van dando cuenta, no repetimos lo que dijo el perito, ¿sale? Podemos repetir cosas importantes. ¿Qué es importante? Por ejemplo, que encontró 2 casquillos, una mancha hemática y un cadáver, ¿sale? Y que el cadáver estaba en un charco de sangre. Entonces, aquí esa información la tomamos, que es relevante, pero la interpretamos, si se van dando cuenta, y empezamos a hacer conclusiones conforme a nuestra postura. Eso sí está permitido, ¿sale? Eso sí está permitido. Y aquí igual, garantizar o en un momento dado adelantar, ¿sí? Si la contraparte quiso evidenciar algo. La defensa trató de desacreditarlo por su preparación académica. Aquí no solamente, aquí quiero que vean, que no solamente digo lo que es importante de mi testigo y para qué me sirve. ¿Sale? Aquí me está diciendo que él fue quien tuvo el contacto con, una vez que ocurrieron los hechos, con el lugar del evento delictivo. Cómo lo encontró, qué prácticas o qué ejercicios realizó, que lo hizo correctamente. Aquí lo estamos diciendo, es la persona adecuada para haber hecho eso. ¿Sí? Y encontró cosas interesantes o importantes, que eran los casquillos, la sangre, el cuerpo. Y vamos dando una interpretación. Pero a la vez, cuando analicemos nuestras pruebas, y era lo que decía el adelanto de debilidades. ¿Qué intentó hacer la defensa en este caso? Trató de desacreditarlo por su formación, decir a lo mejor que no tenía estudios suficientes o que no realizó todo lo establecido en un protocolo. Entonces es el momento yo de retomarlo. Y en este caso dice, sin embargo, ustedes escucharon que el perito tiene experiencia, trabaja para PGR y se ha capacitado, lo cual se reflejó en su cuidadosa intervención, su metodología y las técnicas que empleó para la fijación del lugar de los hechos. Es por ello que a dicha pericial debe otorgársele valor y alcance probatorio. Para algunos dicen que no es necesario establecer que se le dé valor, pero la cuestión es llegar a eso, que cause convicción. A mi consideración personal, creo que sí podemos dar razones suficientes de por qué debe dársele valor a determinada prueba. Como les digo, ya queda también a decisión de ustedes y la razón fundamental es que el juzgador es a quien le compete hacer la valoración. Claro que sí, pero nosotros tenemos que irlo llevando también de la mano hacia el punto que nosotros queremos, ¿sí?, establecer. Eso no significa que el tribunal se limite en su apreciación, solamente escucha y él puede ampliar sus fundamentos al emitir su fallo. Entonces aquí sí se van dando cuenta, hacemos una valoración de lo que es importante para nosotros, resaltamos lo que sí hizo este perito, que actuó correctamente, ¿sí? Y a su vez que no, la contraparte, en este caso la defensa, no logró demeritar esta pericial y pueden explayarse. Aquí les digo, es un poco sintético para poder dar un pequeño ejemplo, ¿sale? Entonces, son circunstancias que debemos ir tomando en cuenta y si se van dando cuenta, el argumento para cada tipo de prueba es distinto. Por eso hay que conocerla, que es la testimonial, la documental, la material, ¿sí?, la pericial. Eso nos ayuda mucho a tener herramientas para aterrizar el concepto, lo que vemos de manera teórica a nuestro caso. En el alegato de clausura, como les decía, no es repetir conceptos, doctrina, qué dice la ley, es dar razones conforme a nuestro caso concreto y a la información que se virtió en el juicio. Okay. Entonces ya vimos 2 pequeños ejemplos, acuérdense, de
el análisis de la prueba y que es importante evidenciar nuestras debilidades y justificarlas, ¿sale? Ahora, y hay otro punto más adelante que podemos abordar sobre la prueba de la contraparte. Como les decía, el caso que les puse de todo lo que hicimos en contra al abordar, por ejemplo, a la testimonial que decíamos que él no pudo ver que A le disparó a B. Entonces, esas son las formas en que podemos abordar nuestra prueba y la prueba de la contraparte. Y no les dé miedo aceptar debilidades o algo bueno que haya hecho la contraparte. La cuestión es analizar que aún con esas debilidades, aquí quisiera resaltar algo más, nuestra teoría, ¿sí? Sigue prevaleciendo o no se ve menguada. Es muy natural que crean en contrainterrogatorio que haciendo algunas preguntas y evidenciando algunas cosas ya cumplimos con la función. Pero hay una frase que me gusta mucho que es, no basta con controvertir la prueba. Podemos hacer uso del contrainterrogatorio, ¿sí? Algún tipo de objeción, sino es necesario destruirla. No basta controvertirla. Una cosa es controvertirla y otra cosa es destruir la prueba. Sucede mucho con cuestiones accidentales. Hay que, cuando realmente sí se logra afectar la prueba, cuando se le da información medular. Entonces, nuestro trabajo es identificar, ¿le pegamos a cuestiones esenciales o no? Si no son esenciales, tienen explicación. Por ejemplo, cuando decimos o que el testigo haya dicho en su declaración ante el Ministerio Público, es que yo recuerdo que eran entre 12 y 15 sujetos, ¿sale? Vestidos de negro, todos de negro y con armas largas. A que diga, y en audiencia dijo, yo recuerdo que eran entre varios sujetos, entre 8 y 12. Si se van dando cuenta, no es un número, como no, se trató de evidenciar en contrainterrogatorio que no dijo el número exacto que había dicho en su declaración previa. Eso no es tan difícil, o más bien dicho, no tiene ese impacto, porque estamos hablando de que habían varios sujetos, que eran más de 8, y coincide y se puede establecer que puedan ser cuestiones accidentales. O cuando hay varios testigos y no refieren el mismo número de sujetos. Aquí hay que ver si el hecho que tratamos de evidenciar es sustancial o no. Si no es sustancial, no significa que ya nos van a destruir nuestra prueba, sino que puede tener algún tipo de explicación. Entonces hay que tomar en cuenta esos puntos también. Ahora, el siguiente punto que sigue es, ya hablamos de nuestra prueba, por qué hay que creérsele, abordamos y consideramos en ese punto la prueba de la contraparte, o lo podemos hacer después, ¿sí? ¿Cuál es el segundo punto? Ahora, ese hecho que ya acredité, ¿sí? ¿A qué norma se adecua? Es el momento, ahora sí, que estábamos esperando, hablar si hay delito o no hay delito, si hay responsabilidad, no hay responsabilidad, ¿sí? Entonces, aquí es dar razones que expliquen por qué los hechos probados son compatibles o no con mi hipótesis normativa, conforme a mi teoría del caso, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante tener el conocimiento de la normatividad aplicable. Y no solamente eso, ya previo a la construcción o cuando estamos construyendo nuestra teoría del caso es no solamente identificar la norma aplicable, sino también, ¿cómo se llama? Tesis, jurisprudencia, doctrinas, ¿sí? Toda la información que nos sea relevante para poder argumentar. ¿Okay? Entonces, no hay una forma exclusiva de hacerlo. Entonces, va a ir dependiendo, obviamente, si soy Ministerio Público, si soy defensor, y aún siendo Ministerio Público, ¿cuál es la forma en que yo desgloso los elementos del delito? No hay una única forma de hacerlo. Entonces, aquí viene una pequeña sugerencia. Acuérdense que es una sugerencia o una propuesta, más lo pueden adaptar en la forma en que ustedes quieran. Con lo anterior, se acreditó, ya en el lenguaje utilizando un verbo pasado, el delito de homicidio simple previsto en el artículo 302. Ya acabamos de irlo estableciendo. No es repetir, pueden como ustedes gusten, leer el artículo, desglosar los elementos previamente, como gusten. Pueden hacerlo o no. Va a ir dependiendo del estilo de ustedes. Pero que es importante aterrizar ese artículo o los elementos del tipo penal ahorita como primer elemento, ¿sí? A nuestro caso en concreto. ¿Por qué?
porque es lo que interesa. Acuérdense que hay que tratar de hacerlo lo más digerible al tribunal y que no dejara confusiones, ¿sí? Hay delito de homicidio simple, ¿por qué? Porque se estableció que se privó de la vida al derto, ¿sí? Que conforme a lo que se explicó la médico legista, falleció la madrugada del 25 de agosto del 2017 en el restaurantal ubicado en la calle Azteca, Colonia Azteca, ¿sale? Que esa, entonces hay una muerte, en como lo establece el tipo penal, que esa muerte se vio una causa externa provocada por el actuar de Christopher Tiddy, el cual consistió en que disparó un arma de fuego sobre el abdomen del derto, tal como se advirtió del propio acusado. Aquí en su momento sí declaró el acusado, sí aceptó que disparó, pero él tenía una justificación para haberle disparado. Entonces nosotros podemos ir retomando algunas cuestiones también de la prueba. Aquí la cuestión es ir aterrizando lo que dice la norma a nuestro caso. No es repetir nada más el artículo, sino ir estableciendo, si ese desglose hecho, elementos, y vamos haciendo esto. Vamos desglosándolo. Acuérdense que el derecho penal es ir diseccionando la norma y él estableciendo. El trabajo del Ministerio Público, como siempre he dicho, es sumamente cuadrado, es ir haciendo un checklist. ¿Cuáles son mis elementos del tipo penal? Se acredita por esto, se acredita por esto. Entonces vamos haciendo esa subsunción, esa adecuación. Acuérdense que el derecho penal es como un guante, no puede quedar ni apretado porque no es, o sea, no vamos a acreditar ese hecho con esa norma, ni puede quedar justo. El derecho penal es exacto, en específico para acreditar un tipo penal. Entonces aquí vamos haciendo el desglose de los elementos con argumentación. Si se van dando cuenta, en todo momento estamos argumentando, dándole ese enfoque que nosotros queremos. ¿Vale? Lo mismo sucede con la defensa. Si lleva una defensa activa, por ejemplo, una causa de justificación, legítima defensa, tiene que ir desglosando cada uno de los elementos de la legítima defensa. Si es duda, por ejemplo, ¿cuáles son las insuficiencias del Ministerio Público? Es netamente argumentativo esta parte, pero conforme a la norma que nosotros consideramos aplicable. Ahora bien, refutación, que aquí puede ir precisamente analizar la prueba de la contraparte, ya queda en un momento dado a estilo, o bien ir cerrando. Aquí ya la refutación vamos a ir cerrando de por qué la teoría de la contraparte resulta insuficiente o superada. ¿Sí? ¿Qué es lo que no logró probar mi contraparte? ¿Qué es lo que hizo mal? ¿Sí? Y dar razones de por qué mi teoría va precisamente sobreponiéndose a la de mi contraparte. Entonces son pequeños argumentos que podemos ir utilizando. Acá un ejemplo de refutación, que puede ir, les digo, como en el orden que ustedes quieran. Ahora bien, a pesar de lo sustentado, la defensa pretende hacer creer que Christopher obró en cumplimiento de un deber, argumentando que a pesar de estar en su día franco, tenía la obligación de intervenir ante la supuesta situación de riesgo que se presentó, para lo cual esta fiscalía se hará cargo de sus argumentos basados en sus testigos y peritos siguientes. Aquí hace una pequeña introducción, dice, la defensa intentó hacer esto, pero no lo logró, y vamos a ir abordando la prueba de la contraparte. Entonces, es momento de refutación, es decir, hacernos cargo de todo lo hecho por mi contraparte. Un ejemplo, igual en relación al que estoy poniendo, dice, en relación al testigo José, se advierte que por la relación laboral que guarda con el acusado, aplaude el actuar de este calificándolo como correcto. En este caso, el acusado iba con otro compañero que era militar, pero el acusado tenía un mayor rango que el testigo. Por lo tanto, había una relación de jerarquía entre uno y otro, entre el acusado con el testigo. Evidentemente, el acusado tenía una mayor jerarquía. Entonces, sin embargo, ya acá estamos diciendo que ustedes escucharon que en su interrogatorio, él fue diciendo que su compañero actuó correctamente al dispararle a la víctima porque creía que había una situación de riesgo. ¿Sí? Sin embargo, de la boca, ahorita respondo preguntas. Sin embargo, de la boca de la guardia escuchamos que cuando esta persona, ¿sí?, escuchó las sirenas de la policía, se dio a la fuga.
¿sí? Eso lo debimos de haber sacado. Todo esto que estamos mencionando debió sacarse en inter o en contra, ¿sale? Esto no lo estamos inventando de la nada. Es el producto del desahogo probatorio. Entonces, aquí utilizamos otra pregunta retórica, y este es un ejemplo también de pregunta retórica. Ustedes escucharon de la boca de la guardia que esta persona, es decir, el testigo, cuando escuchó las sirenas de la policía se dio a la fuga. Y acá viene una pregunta retórica. ¿Por qué huiría del lugar si se supone que el actuar de su compañero es correcto para él? ¿Sí? Aquí estamos interpretando y estamos diciendo, él nos vino a decir que estaba de acuerdo y que incluso hubiera hecho lo mismo que su compañero. Pero nosotros también evidenciamos que él huyó. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿no es contradictorio? Entonces, ¿por qué huiría alguien, ¿sí?, que dice que lo que vio es correcto? Entonces, ese es un uso de una pregunta retórica. Además de lo anterior, este testigo solo dio cuenta de pequeñas partes de la discusión, en razón de que él no estuvo presente durante la totalidad de la misma. Entonces, aquí estamos atacando, ¿sí?, de que posiblemente hay un interés, porque es su superior, de ayudarlo, ¿sí?, y que su actuar no coincide o no es compatible con lo que haría cualquier persona, ¿sí?, en una situación similar, ¿sale? Y asimismo, para rematar, o sea, no solamente tiene un interés de beneficiar a su compañero y a su vez actúa contrariamente a lo que normalmente cualquier persona haría, sino que además no vio todo el suceso. Es decir, solamente le constan cosas muy pequeñas y por lo tanto, ¿qué queremos hacer con esta testimonial? Restarle valor, ¿sale? Entonces, es el momento de hacernos cargo de la teoría de la contraparte. Entonces, más allá del orden que quieran, es importante abordar, como les decía, acreditar, fijar nuestro hecho, análisis de la prueba, eso es lo más importante, tanto la propia como de la contraparte. Y asimismo, desarrollar toda nuestra calificación jurídica, ¿sí? Eso es muy importante también. Y también creo que aquí había el análisis jurídico, también va tipo penal, lo que es tipicidad, antijuricidad, elementos de la culpabilidad, pero sobre todo podríamos decir tipo penal, forma de comisión del mismo, forma de participación del mismo. Eso sí tenemos que desarrollar. El Ministerio Público, acuérdense, es un órgano técnico y tiene que desarrollar y acreditar todas las categorías del delito. Diferente la de la defensa, que solamente selecciona, ¿sale? El punto que va, un elemento negativo del delito, no hay responsabilidad, hay duda, va a ir dependiendo. Otra cosa previamente a eso. El orden de presentación, por eso, a diferencia del alegato de apertura, que es para el MP es cronológico, en clausura es en el orden que ustedes estimen que tiene mayor fuerza, ¿sale? Pero nunca deben faltar hechos, prueba y la norma. Ahora, ya en el cierre, ya también queda el estilo de cada litigante, pero en específico, ¿qué se hace ahí? Se hace una petición específica de condena o absolución. Con todo lo anterior, esta fiscalía, por ejemplo, cumplió con la carga a la que está obligado, destruyó la presunción de inocencia y por lo tanto solicita fallo condenatorio, diferente de la defensa. El Ministerio Público no cumplió con la carga, no destruyó presunción de inocencia y por lo tanto se solicita fallo absolutorio. Esa es la petición en concreto, después de todo lo que te acabo de decir que quiero, que condenes o que absuelvas. Y generalmente pueden tener otro momento para utilizar una frase fuerte, una frase emotiva relacionada con el caso. Eso ya también queda a consideración de ustedes. En un momento es el último impacto o el último momento como para decir, bueno, vamos a volver a sensibilizar o tocar fibras del tribunal que serían interesantes resaltar. No están obligados, tampoco es dramatización, tampoco es teatro, sino en un momento dado, si tenemos información importante que podríamos resaltar como para cierre. Hasta ahí nada más. Ahora, recomendaciones, ¿sale? Aquí sí es momento de hacer uso de apoyo visual. Pueden usar, no se acostumbraba tanto. Igual, por ejemplo, Estados, si hay alguien de Guanajuato, ya se les permite desplazarse, hacer uso de pie, lo que en la mayoría de los estados no está permitido por muchas razones, pero no tampoco está prohibido hacer uso de apoyo visual. No hay una regla que nos diga que no. Eso sí, lo que no está obligado el tribunal de enjuiciamiento es proporcionarle los medios. Si ven que no hay condiciones por X o Y razón, dependiendo del estado que sean, ustedes están obligados a llevar todo el material que vayan a ocupar. El tribunal no está obligado a proporcionárselos
puede dárselo si está a disposición, pero no es obligación del tribunal darles, por ejemplo, un cañón, un pizarrón, lo que vayan a necesitar. Ya queda a costa precisamente del litigante llevar todo lo necesario para utilizar en la audiencia. Y en específico, como les decía, el apoyo visual no está prohibido, ¿sale? Al contrario, en alegato de clausura tiene una mayor ayuda para no olvidar datos importantes. No significa que vayan a transcribir todo su alegato, sino ir puntos, establecer pruebas, nombres de pruebas, imágenes. Aquí ya pueden utilizar todo lo que hayan ocupado en la audiencia. Pueden utilizar diagramas, líneas del tiempo, fotografías, todo aquello que les ayude a ilustrar lo que van diciendo. Igualmente, a lo mejor han escuchado mucho para cursos de litigación que influye o que tiene un impacto la forma en cómo lo dices. No es lo único, acuérdense que lo más importante es el contenido, pero sí ayuda a que podamos desarrollar habilidades, obviamente, que nos ayuden, por ejemplo, al apoyo visual nos ayudaría, pero también tener ese contacto, aunque estemos sentados, ¿sí? De poder darle énfasis a nuestras palabras, ¿sale? Eso también ayuda. Queda también al estilo del litigante. No significa que hable más fuerte o que grite. Cada litigante tiene su propio estilo, pero la cuestión es que haya una comunicación. Tiene que ver que la oralidad nos permite efectivamente hacer un proceso de comunicación, que no nos, y yo sé que cuesta trabajo, bastante, porque les digo, yo los respeto mucho a los litigantes porque no es su único caso, tienen más, la carga de trabajo y demás, pero sí ir permitiendo poco a poco que realmente haya algo efectivo de comunicación. Tenemos al tribunal enfrente, tenemos la oportunidad de poderlo persuadir. Entonces tratemos de evitar en la medida de lo posible, y en lo que todos vamos aprendiendo también en esto, evitar barreras, ¿no? Que nos centremos en nuestras hojas o en la computadora en la medida de lo posible. Obviamente son nuestros apoyos muchas veces, pero realmente tenemos, ¿sí? A quien queremos llegar enfrente. Entonces hay que aprovechar también esa herramienta para que haya un proceso de comunicación efectivo. Entonces también, ¿qué se sugiere? Apoyo visual, obviamente que haya un proceso de comunicación efectivo y acuérdense, evitar opiniones personales. En el alegato de clausura no es lo que cree el litigante, es lo que en base o con base a lo obtenido durante el juicio, ¿sí? Las conclusiones a las que llega. No es yo creo, yo pienso. No, ese no es trabajo del litigante. Es en relación a lo que sí pudo probar, concluye que, ¿sale? Ahora, ya para ir cerrando y darle precisamente, miren, yo sé, le digo, la mayoría de los juzgados no permiten el desplazamiento por cuestiones de audio, de grabación. Aquí había un abogado igual que dijo, bueno, yo traigo mi micrófono, yo me pongo mi micrófono, permítanme, y entonces también estamos transitando hacia esa posibilidad de aperturarnos de que el litigante pueda desplazarse en audiencia también. Entonces, están las dos posturas, algunos estados ya logran avanzar en esa circunstancia, algunos otros no, por razones de grabación, o también en un momento dado porque algunos razonamientos son que se pierde el control de la audiencia. Yo considero que no, siempre que haya un orden determinado. Entonces vamos a ver cómo van transitando los estados en cuestión de si se puede desplazar o no el litigante, no solamente en alegatos, sino al hacer intercontra, como lo vemos en las películas. Pero ya les digo, queda a decisión de los juzgados hasta este momento. Entonces, lo ideal es que se pueda dar la posibilidad a quienes desean hacer uso de ello. Tampoco va a ser una obligación. Ahora, ya para ir cerrando, precisamente hay dos cuestiones. ¿Se pueden objetar los alegatos de clausura, sí o no? Algunos doctrinarios refieren que sí, okay. Que sí podemos. Si empezamos a advertir, sobre todo, que está llegando a conclusiones que nunca salieron, que está cambiando hechos, alguna circunstancia, sí se pueden objetar. No hay una prohibición expresa, ¿sale? La doctrina nos dice sí se pueden alegar los alegatos de clausura, como si fuera una objeción de preguntas que vieron ayer, creo. Queda también de manera estratégica, si es el momento oportuno para hacerlo o no, o tomo nota. Para eso hay una segunda herramienta, que es la dúplica y la réplica, que era lo que habíamos comentado al inicio, que venía en el artículo 399. Por así decirlo, la dúplica y la réplica es la segunda vuelta de los alegatos. Entonces, primero va el MP, el asesor y el defensor. Una vez que terminan, esos son los alegatos normales, el tribunal o el juez presidente va a decir, Ministerio Público,
quiere hacer alguna otra, quiere hacer uso de la dúplica, aquí, la réplica, perdón, la réplica primero va, perdón, la réplica va primero. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ha escuchado los alegatos, incluso del asesor o de la defensa, si tiene algo más que decir, resaltar algo, y aquí podría ser el momento, en lugar de objetarlos cuando los estaba escuchando, puedo hacer uso de la réplica, es decir, la segunda vez que se me da el uso de la palabra para establecer todas las deficiencias en el alegato de clausura de mi contraparte. ¿Sale? Primero siempre va en el mismo orden. Primero va el MP, el asesor jurídico y hasta el último el defensor. Entonces, réplica es lo que hace el Ministerio Público, es decir, resaltar algunos puntos en los que no está de acuerdo en el alegato de la defensa, ¿sí? Resaltar puntos importantes, evidentemente, que considere necesarios. Y la dúplica es el uso de la voz que hace la defensa una vez que ha escuchado la réplica del Ministerio Público. Es como ir cerrando precisamente, ¿sí?, los puntos en controversia en alegatos. No estoy de acuerdo, el Ministerio Público no hizo bien esto, igual, la defensa no hizo bien esto y es un motivo de discusión. Entonces, se pueden objetar alegatos, sí, o bien guardárselos todas las observaciones que tengan de los alegatos de su contraparte para la réplica y la dúplica, ¿vale? Y no hay también, considero yo, un número, ¿sí?, de veces para el uso de la voz. Va a ir dependiendo, porque aquí se está garantizando también el principio de contradicción. Ya escuchamos a mi contraparte, ahora yo tengo algo que manifestar, no se me puede limitar. Entonces, nada más hay que estar muy atentos para la réplica y dúplica, haber escuchado los puntos importantes del alegato de mi contraparte. Entonces, ya con eso termina precisamente el alegato de clausura. Entonces, si se van dando cuenta, es una información sumamente, perdón, es una técnica sumamente importante para el litigante precisamente para culminar su trabajo. Es como la cereza del pastel. Hice bien mi alegato, empecé a hacer mi trabajo de convencimiento al tribunal, logré lo que quería en el desahogo probatorio, ¿sí?, en inter, en contra, en todo, ¿sí? Ahora quiero llegar a las conclusiones que quiero que adopte el tribunal de enjuiciamiento. Ahora, vamos a responder algunas preguntas, con eso sería todo, nada más para establecer precisamente que con esto terminaríamos la etapa de juicio. ¿Qué pasaría? Acuérdense, como les había dicho, los momentos de la audiencia. Se establece el fallo, una vez escuchadas las partes, al acusado y a la víctima, como última instancia. Se hace el fallo deliberatorio, se absolve o se condena. Si se condena, se abre la siguiente fase, que es la individualización de la pena y la reparación del daño, ¿sí? Ahí el momento de discusión es únicamente qué pena en específico va a recibir y, y el monto del pago de la reparación del daño. ¿Okay? Y de ahí viene la lectura de sentencia. Y con eso termina la etapa de juicio. Mañana van a ver con el maestro Eric Pérez Loyo la etapa de ejecución de sanciones, que ya empieza, como les digo, a ser parte propiamente del proceso normal para muchos y sobre todo es una etapa muy importante y sobre todo van a ver que ya tenemos una legislación también de observancia obligatoria, que es la Ley Nacional de Ejecución y sobre todo que es un cambio muy importante porque con la reforma del 2008 nace precisamente la figura del juez de ejecución. Entonces, no se pierdan mañana esta clase y vamos a responder algunas preguntas, si nos da tiempo. Dice, ¿qué limitantes deben tener los alegatos de clausura en tiempo y en extensión? Porque los juicios son distintos y desde luego el estándar probatorio es diferente. Ok, no hay límite. A algunos jueces va a ir de... Bueno, primero partamos, no hay límite. Pero hay que tener en cuenta que también un trabajo muy extenso puede en un momento dado jugarnos en contra. Pero que hay que tomar en cuenta la dificultad del caso, ¿sí? El número de pruebas desahogadas, evidentemente. Entonces, entre más sea complejo el evento, más pruebas haya, pues nosotros tenemos que idear la forma, ¿sí?, de poder mostrárselo o de manera digerible al tribunal. No hay tiempo. Podríamos decir a 15, 20 minutos, va a ir dependiendo, ¿sale? Pero va a ir, el juez no podría limitarlos. Algunos jueces hacen, le pido que sea más concreto, ¿sí? Le pido, estoy viendo que está siendo muy redundante, le pido que sea más concreto.
aún con esas manifestaciones por parte del tribunal, no los puede limitar en tiempo. Pero la cuestión es que no confundan con eso y que no hayan preparado su alegato para decir todo lo que les vaya sucediendo o saliendo de la mente en ese momento. La cuestión es llevar un alegato preparado y sobre todo sustentar, sí, su señoría, pero hay que atender que se desahogaron 30 pruebas. Entonces, le pido, por favor, voy a tratar de ser lo más sintético, pero le pido, por favor, que tenga paciencia atendiendo al caso. Entonces, no hay limitante en tiempo, solo hay que ver precisamente que sea efectivo el tiempo que vamos a utilizar. Así, hay algunos jueces que no permiten objetar los alegatos de clausura. Estoy de acuerdo, por eso es tan importante que los jueces también conozcan técnicas de litigación. Ahorita estaba tomando precisamente un curso y decían, efectivamente, el juez pone las reglas del juicio, entonces hay que atender, y algo muy importante es conocer los jueces con los que estamos, ¿sale? Pero aún así, ¿qué podemos hacer? Es sopesarlo. En esta cuestión en específico es sopesarlo. Por eso, les digo, algunos refieren que sí se pueden objetar y hay que ver si el juez no los permite. Pero si no, no nos está limitando nuestra oportunidad de objeción. ¿Dónde lo podríamos utilizar? Por eso queda decisión de ustedes en la réplica o en la dúplica. ¿Sale? Entonces ahí nada más sería cuestión de establecer, ok, si el juez no me lo permitió, bueno, sí, su señoría, y seguimos, pero ya lo voy a anotar para réplica y dúplica. No se vayan a quedar así de, es que ya no me dejó, ya no voy a tener el uso de la voz. Y en un momento dado, si no les permitiera hacer la réplica o la dúplica, hay que hacerlo notar. Pueden interponer el recurso de revocación en ese momento, ¿sí? Que se los va a negar, lo más seguro, pero nos estamos preparando para el recurso. Acuérdense que hay que agotar todos los medios, en específico, sobre todo, que también es un tema muy importante, recursos, en específico el de revocación, que es el que hacemos valer en audiencia, con todo, acuérdense, ¿cómo sabemos que es revocable? Pues todo lo que no es apelable, todo lo que no está de manera taxativa en nuestro Código Nacional. Entonces, aquí es agotar, por eso uno de los puntos centrales que decíamos del alegato de clausura es analizar todo lo que hicimos en juicio. Y eso sí lo pueden retomar en alegatos de clausura. ¿Sale? Y nos estamos preparando para el recurso porque no se les puede limitar la contradicción. Entonces, sí es posible, igual otra pregunta, ¿es posible ir tomando notas y leerlas durante esta etapa? Sí. Evidentemente, no caer en la verbalización netamente. Aquí estamos tomando notas y quisiera precisar algunos puntos. Eso sí lo pueden consultar. No hay ningún problema. En objeciones, de acuerdo al 399, no hacer comentarios sobre el silencio del acusado. Sí, claro. Como les decía, el artículo 399 en la última parte dice que se le da el uso de la voz al ministerio, a la víctima, y sobre todo dice al acusado, pero también a la víctima, pero es una petición normal. ¿Sale? Es así de, no, pues quiero que revise bien mi caso, quiero que se haga justicia, a eso se refiere, pero el acusado puede no externar nada, no tengo nada que decir, ¿sale? Pero el silencio efectivamente no puede ser utilizado por el Ministerio Público, como lo habíamos comentado, que en su alegato diga, él no quiso declarar, por lo tanto, algo está ocultando, o él es culpable. Eso sí no puede utilizar el Ministerio Público, porque es el derecho de protección del acusado a no declarar y a guardar silencio. Ni el juzgador puede utilizarlo para emitir su sentencia. ¿Cuándo se puede objetar? Pues sí, cuando ustedes adviertan el alegato que está diciendo información, señoría, advierto que el litigante está cambiando la versión de los hechos, ¿sí? Y empiezan a decir su argumento. Por eso es muy debatible si se espera, si lo pueden objetar en ese momento que lo está diciendo, o se esperan a la réplica y a la dúplica también. En caso de que el MP no quiera hacer la réplica, pero la defensa sí desea hacer manifestación al alegato de la contraparte, sí procedería a hacer la manifestación. Bueno, aquí hay que entender el orden. Sí está permitido, pero acuérdense, viene MP, asesor jurídico y defensor. Entonces, para que haya réplica necesitamos que el defensor termine y que el Ministerio Público quiera esa segunda vuelta, por así decirlo. Entonces, si no hay esta segunda vuelta, sigue siendo el alegato del defensor, ¿sale? Entonces, el defensor va a poder decir y agotar todo lo que estime pertinente.
Si no, también no veo, yo no vería que un juez le negaría el derecho a expresarse. Realmente no, lo veo difícil. Bueno, sí, estoy de acuerdo igual, dice. Debemos aprovechar la oportunidad de recordar, enfatizar las primeras cosas que se nos hacen saber y las últimas. Eso se le llama primacía o regla de la primacía, ¿no? Siempre recordamos lo primero que escuchamos y lo último. Por eso es que el alegato de clausura también es temático. Podemos ordenarlo de tal manera que información relevante vaya al inicio y vaya al final. Entonces, nuestro trabajo es, por eso les decía, ese esquema que les sugiero es solamente como puntos básicos, pero va a ir dependiendo y cada caso nos puede exigir cosas diferentes, pero sí estoy de acuerdo. Hay que recalcar las cosas más importantes y siempre sucede, es como, cuando iniciamos incluso una clase, una plática, siempre vamos a los puntos importantes, ¿no? Vamos a enfatizar, quiero hablar de este punto, o cuando ya estamos en una sesión o en una clase que ya es un poco aburrida, y espero que no se estén aburriendo, es ya para finalizar y todos hasta nos levantamos, ¿no? Es así de, voy a poner atención porque ya va a finalizar. Es algo normal que nos sucede. Recordamos lo primero y lo último que escuchamos. ¿Para la defensa es viable presentar más de una teoría del caso para el alegato de clausura? No. Habíamos dicho desde el alegato de apertura que la teoría del caso para las partes es inamovible en este punto, ¿sale? Inamovible. Lo único que podría variar para el Ministerio Público es la calificación jurídica. Eso es lo único, porque acuérdense que existe reclasificación hasta los alegatos de clausura, pero aquí no hay variación de hechos, solamente a lo mejor no hay tentativa de homicidio, pero hay lesiones calificadas. Ahí nada más estamos, en este caso, para el Ministerio Público. Para la defensa no, no podría decir, inicie con, estuvo en otro lugar y quieran terminar en alegatos de clausura con, es legítima defensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se pierde completamente la credibilidad de todo tu trabajo. Entonces, ya es inamovible. Sí, completamente de acuerdo. No es recomendable el uso cronológico de hechos. Así es, por eso les decía, es algo muy sintético, nada más fijar el punto e ir con las pruebas, ¿sí? Realmente el alegato de clausura es más temático y pueden jugar con esos elementos. Es cómo presento mi información. Para eso está el alegato de apertura, sobre todo del MP. El del MP siempre es cronológico, el de la defensa puede ser cronológico o temático. El análisis de la norma, bueno, ya en el análisis jurídico por temas o subtemas, siempre va, en el trabajo del Ministerio Público siempre es en el mismo orden, ¿sí? Tipo penal, forma de comisión, forma de participación. Siempre por lo general va en ese orden, ¿sí? Pero aquí pueden a lo mejor invertir alguno, pero todo lo que sea relacionado con el tipo penal, encasillarlo en eso. O sea, siempre es importante el orden. El orden, el que sea temático no significa que sea desordenado. Para efecto de valoración de la prueba es importante que el perito debe contar con cédula profesional siempre y cuando su actividad profesional esté reglamentada. Así es, eso es de cajón. Dentro del elemento de experticia hay que identificar el tipo de perito que tenemos. Es de una ciencia, arte u oficio. Y es de entrada, porque tienen un tratamiento distinto. ¿Esa ciencia, arte u oficio se encuentra reglamentada? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, necesariamente, ¿sí? ¿Qué se necesita? Pues tener cédula, ¿no? Haber cursado determinado nivel y demás, y tener una cédula. Si la ciencia, arte o oficio está reglamentada y exige eso, en automático es el primer requisito para poder dictaminar, ¿sí? Si no se cumple con ese requisito y te atreves a llevarlo a una audiencia, le das la oportunidad de que se dé un festín la contraparte con eso. Entonces, y no va a tener valor, no lo va a valorar un juez. Pero si esa ciencia, arte o oficio no está reglamentada, no es necesario. Ya tendrá otras reglas, por ejemplo, para establecer su experticia. Por ejemplo, si hay un gremio que lo reconoce o alguna otra circunstancia. Pero sí es necesario, si está reglamentada, que cuente con cédula. Bueno, el alegato de clausura
sí es complejo, porque dicen, bueno, yo pensaba que era algo más sencillo del juicio. No, el alegato de clausura es, les digo, la culminación del litigante. Es toda esa información que se sacó en el juicio, es cómo te la ordeno, es ordenarla y dársela al tribunal en la manera en que nosotros queremos. Por eso decía, es un proyecto de sentencia. Pero no hay que confundir, sobre todo, a lo mejor, espero no enredarlos, con lo que sucedía en el sistema tradicional con las conclusiones del MP o de la defensa, que transcribían, sino es darles sentido, porque aquí ya no es a través de papeles, sino estamos frente a frente, es cómo yo te hago llegar mi información de manera efectiva. Entonces, ¿sí necesita más trabajo el alegato de clausura? Sí. La cuestión es llevar un orden y establecer que hay que decirle, estos hechos se acreditaron con estas pruebas, las cuales debes darles valor por estas razones, y la norma aplicable es esta. Mi teoría del caso se acredita, ¿sale? Y sí hacerse cargo de la contraparte. Entonces, ¿sí es mayor trabajo? Claro que sí, porque es el momento argumentativo por excelencia de la audiencia. ¿Debemos utilizar los hechos no controvertidos? Depende, porque si son acuerdos probatorios, sí hay que hacerlo. Por ejemplo, si la causa de la muerte fue hemorragia interna por disparo de arma de fuego, imagínense que fue un acuerdo, ¿dónde hay que retomarlo? Cuando analicemos la calificación jurídica. Si estoy diciendo que hay un homicidio, entonces lo único que hace el acuerdo probatorio es relevo de prueba. Entonces, o por un hecho notorio, solamente sí hay que hacernos cargo, pero ya netamente en la argumentación jurídica, ¿sale? Entonces, los hechos no controvertidos, pero que son relevantes. Hay hechos que no son relevantes, ¿sale? Entonces, aquí hay que seleccionar hechos no controvertidos, pero que sí son relevantes, los retomamos ya propiamente en nuestra argumentación jurídica. Poner en duda la veracidad de un perito por sus estudios es lo más bajo. Depende, ¿sale? Depende, porque si, en qué casos efectivamente no es criticar que un perito, sucede mucho en las fiscalías que los peritos médicos, los que fungen como médicos legistas, son médicos generales, ¿sale? Y se critica mucho, es que usted no es médico forense, no hizo, ok, pero aquí vamos a diferenciar. Vamos a poner este ejemplo. Aquí, ¿el grado de estudios es importante? Sí, siempre y cuando el perito, dependiendo de la ciencia de arte u oficio, se encuentre reglamentada y como requisito para ser perito en esa ciencia de arte u oficio, te pida cierto grado de estudios. Entonces, es el ejemplo que les estoy poniendo. Si un criminalista no cuenta con cédula, ahí sí se le debe criticar que no cuenta con ese requisito y se podrían atacar sus estudios, o que el número de cédula que está diciendo es falso. Ahí sí podríamos atacar esa circunstancia, no solamente del perito del Ministerio Público, sino también de la defensa. Sucede mucho que a los peritos de la defensa se les ataca porque son contratados, ¿no? Es que a usted le paga, eso sí está mal, ¿sale? Aquí la experticia, ¿cómo se mide? Con el grado de estudios, ¿sale? Y no vale más quien tenga una licenciatura a un doctorado, eso no, eso sí no. Un requisito es que cumplas si la ciencia, arte, oficio te obliga a estar reglamentado. Eso sí, sí debes cumplir. Ahora, regresemos al ejemplo de los médicos generales que están en las fiscalías. La experticia no solamente es por el grado de estudios, es también por la experiencia profesional y por la capacitación posterior o la capacitación constante de ese perito. Si estamos diciendo que este perito lleva 10 años en la fiscalía, que ha tomado tales cursos, que desarrolla esta actividad de manera cotidiana, aún siendo médico general con cédula, ¿sí? Sí te puede causar convicción. Y además, no solamente se analiza con esas preguntas en interrogatorio, que analizamos qué es lo que hizo en concreto en su peritaje. Estuvimos escuchando en su interrogatorio que siguió el método adecuado, la conclusión es correcta, no se logró establecer que la conclusión era incorrecta en contrainterrogatorio, aún siendo un médico general, ¿sí? Pero que cuenta con estas características, en automático evidentemente va a ser difícil que por el solo hecho de que no cuenta con una especialidad, por ejemplo, en medicina forense, no vaya a ser dársele valor a esa pericial, ¿sí? Entonces, así hay que tener cuidado.
nada más en esa circunstancia. En un momento dado, sí, les digo, hay que analizar esa circunstancia. La experticia no se da por el grado de estudios nada más, sino que si la ciencia o arte o oficio lo pide, sí, pero de ahí se va por la experiencia profesional, la capacitación constante, ¿sí? Los trabajos que ha tenido, el tiempo de desarrollo. No se vayan tampoco con la idea que es por el número de peritajes que realiza. Podemos hacer, luego dicen, no, es que realizo 100 peritajes al mes. Puedo hacer 100 peritajes al mes y hacerlos mal. Entonces, va a ir dependiendo de las características de cada caso. Ya para ir cerrando. Ok, dice, otras, el perito en balística debe tener cédula profesional. Por lo general, creo que son aquellos, pueden ser también peritos técnicos, y hay que establecer, por lo general, muchos peritos en balística son criminalistas con cursos especializados, no necesariamente en cédula, yo no advierto, sería cuestión de investigar, netamente, cada ciencia se reglamenta de diferente manera. Los oficios igual, podemos solicitar un carpintero, no lo sé, va a ir dependiendo de cada caso en específico. De un arte, por ejemplo, algún evaluador de arte, va a ir dependiendo. Cada pericial en específico nos obliga a investigar sobre esa ciencia, arte u oficio. Ahora, por lo general les decía, son militares retirados que tienen formación o que han tenido contacto con armas y manejo de las mismas. Entonces va a ir dependiendo cómo los acreditemos. Pero les voy diciendo, en automático hay que checar la ciencia de arte de oficio, qué requisitos se necesitan. Dice, si es hasta el alegato de clausura donde se clasifica el hecho delictuoso por el fiscal, considera que el imputado queda en un estado de inseguridad jurídica ante una indeterminación del delito. No, no creo que a lo mejor yo me expliqué mal. Se analiza en clausura, ¿sí? La calificación jurídica conforme a los pasos que vimos, pero ¿dónde se fija? Se fija desde la formulación de imputación que hace el Ministerio Público en la etapa de investigación, ¿sí? Se sigue concretando en la acusación que realiza en la etapa intermedia y se fija aún más en el auto de apertura a juicio. Ahí queda en específico, hecho de la acusación, calificación jurídica y medios de prueba admitido a las partes. En el alegato de apertura se retoma nada más de manera enunciativa y en el alegato de clausura se explica abiertamente. Obviamente, en la etapa de investigación se analizó en vinculación a proceso, ¿sí? De manera explícita, y aquí también en clausura, que es una etapa distinta y ante jueces distintos, es en el alegato de clausura donde se da argumentación completa, pero la calificación de jurídica se fija en todo momento, ¿sí? Porque si no se fija, sí habría inseguridad para el acusado. Los alegatos no forman parte de la litis. Yo podría decir, conforme a la redacción del artículo 399, que no, porque dice desahogado el periodo probatorio. Podríamos decir que hay, bueno, por eso no son prueba los alegatos, ¿me entiende? Pero aquí la cuestión es que es fundamental esa herramienta porque es el momento argumentativo y sí son tomados en cuenta. Entonces sí son fundamentales y sí son muy importantes los alegatos. En el alegato de clausura se puede retomar argumento de incompetencia, es decir, cuestiones de competencia, no. Tendría que ser, bueno, es una cuestión que se puede analizar en todo momento. ¿Cuál sería lo idóneo para ahorrarnos toda la audiencia de juicio previo a que se declare abierto el debate? Es decir, estamos en la audiencia de juicio, se individualiza a las partes y el juez pregunta si hay condiciones para iniciar y si no hay alguna incidencia. Entonces, ese es el momento importante o el momento adecuado para ahorrarnos todo eso, ¿sí? Cuestiones de incompetencia, alguna causal de sobreseimiento, pero sí se tendría que analizar. Sí, en alegatos de clausura se puede estudiar los elementos subjetivos, claro, del delito sí, cuando analizamos el tipo penal, sí, creo que aquí, a ver. Ok, en el análisis de la calificación jurídica va todo, ¿sí? Todo lo que es el tipo penal, acuérdense que tenemos un tipo objetivo,
un tipo subjetivo. En el tipo subjetivo viene el dolo, la culpa y elementos subjetivos distintos del dolo. Ahí es el momento de alegar todo o argumentar todo lo relativo al tipo penal. Y bueno, yo creo que ya con esto vamos terminando. Y bueno, cualquier otro comentario, al igual que en alegatos de apertura, con tiempo voy respondiendo. Y pues bueno, nuevamente agradezco a Eric Vázquez y a la página por el espacio, por permitirme compartir algunas ideas con ustedes. Acuérdense que esta es una charla, que lo que se dice aquí precisamente es para que conozcan cuáles son algunas posturas, no es la única. Hay precisamente muchos centros de capacitación, mucha doctrina, mucha información. La cuestión es ver cuáles son las diferentes posturas e ir viendo cuáles nos van funcionando y sobre todo que cualquier argumento que vayamos a realizar, sobre todo en clausura, tiene que tener un orden y sobre todo cuál es la función que cumplen para el litigante y sobre todo la importancia de esa información para que el tribunal de enjuiciamiento pueda emitir su fallo. Asimismo, agradezco a la Universidad Mesoamericana de Tehuacán, precisamente por creer en este proyecto. Y pues bueno, los invito a que sigan la página, a que sigan las diversas actividades y las otras 2 sesiones de este curso, de este diplomado en el sistema. Y esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos.